Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas y amigos que nos estén mirando en estos momentos. Gracias a Dios por la bendición que nos da en este primer día de semana estar aquí reunidos, de acuerdo a las circunstancias que nos rodean y a las restricciones que tenemos, pero aquí estamos en el día del Señor para adorar su santo nombre. Hermanos, ser miembro de la Iglesia de Cristo es algo sumamente importante y muy necesario. Muchas personas, tratando de demeritar esa necesidad, afirman que la iglesia no salva, que quien salva es Cristo y que por lo tanto la iglesia no es algo importante. Según el concepto de ellos, para agradar a Dios, no es necesario ser un miembro activo de la iglesia del Señor. Eso es lo que ellos piensan. Pero ¿será correcto, hermanos, este tipo de razonamientos? ¿Acaso alguien puede ser salvo sin ser un miembro de la iglesia de Cristo? ¿Acaso no debemos predicar a las personas acerca de la iglesia? ¿Acaso no es importante que seamos activos y responsables como miembros de ella? Hermanos, por supuesto que sí. La iglesia es de vital importancia. Y podemos verlo, hermanos, en varios aspectos que la palabra de Dios describe en cuanto a la iglesia. Estuvimos hablando acerca de lo que es la iglesia, ¿sí? La iglesia, hermanos, es muy importante por lo que es. Decimos, es la familia de Dios. ¿Cómo no va a ser importante ser miembro de la familia de Dios? Es el cuerpo de Cristo Jesús. Él es la cabeza. ¿Cómo no va a ser importante ser miembro del cuerpo de Cristo? Es el reino de Cristo anunciado siglos atrás por los profetas y establecido, hermanos, en el día del Pentecostés, en el año 33, ahí en la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo no va a ser importante ser del reino de Cristo Jesús, cuando Él nos ha rescatado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo? ¿Cómo no va a ser importante estar en el reino? Claro que lo es. Ser miembro de la iglesia es algo de vital importancia. Y podemos verlo también, hermanos, en el hecho del precio que Cristo pagó por ella. Dice allí en Hechos capítulo 20, 28, Hechos 20, versículo 28, dice Pablo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y aquí está el apóstol Pablo hablando con los ancianos de la iglesia en Éfeso. Ellos eran obispos ahí en esa congregación. Y Pablo les recuerda que el trabajo de ellos era muy importante y que tenían que cuidar de esa iglesia. Tenían que apacentarla, porque a Cristo le había costado y le había costado muchísimo. Él la ganó, Él la compró, dice, con su propia sangre. Hermanos, por lo general, el precio que uno esté dispuesto a pagar por algo demuestra el valor que eso tiene para nosotros. ¿Sí? Otra vez, el precio que uno esté dispuesto a pagar por algo demuestra el valor que tiene para nosotros. La iglesia, hermanos, es sumamente preciosa y valiosa a los ojos de Dios porque Cristo Jesús la compró con su propia sangre. Así que usted haga cálculos. ¿Cuánto cree que vale la iglesia de Cristo? ¿Cuánto cree que sea su valor a los ojos de Dios si Él envió a su Hijo a este mundo a morir en una cruz por ella? ¿Cuánto cree? Hay cosas, hermanos, por las cuales tal vez no pagaríamos ni 10 centavos. Para nosotros no vale nada. Sí. Por ejemplo, un cuadro como este, hermanos, yo no lo pondré en la pared de mi casa ni aunque me lo regalaran. Mucho menos pagaría yo dinero por él. Pero para muchas personas es una obra de arte, es una pintura de Pablo Picasso y vale mucho dinero y pagarían a lo mejor millones por él. Yo no pagaría nada, nada. Pero otra vez, ¿verdad? El valor que uno le tiene, ¿verdad? A tal objeto, a tal cosa, se demuestra a través de lo que uno está dispuesto a pagar por tal cosa. Sí. El Señor Jesús, hermanos, no cualquier persona. No digamos un hombre importante de este mundo, no digamos un erudito, un intelectual o un artista, no. El Señor Jesús
el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, dice la Escritura, Él pagó el precio más alto que se pudiera pagar, su propia vida en sacrificio, y lo hizo por la iglesia. Lo hizo por su iglesia. Así que usted dígame si la iglesia no es importante, dígame si no tiene valor para Dios. Por supuesto que lo tiene. Y de la misma manera que Dios, hermanos, le da ese valor, nosotros también debiéramos de dárselo. Y resaltar esa importancia y sentir esa necesidad de también nosotros, si la iglesia es tan importante y cuesta tanto, nosotros formar parte de ella. Quien diga, hermanos, que la iglesia no es importante, entonces está diciendo que el sacrificio de Cristo fue en vano. A veces, hermanos, nosotros nos sentimos decepcionados por alguna compra que hicimos y decimos, no lo hubiera comprado. Yo no sé cómo se me ocurrió pagar por tal o cual cosa. Mi hermano hace poco compró un coche ahí en Tampico y ese mismo día empezó a fallarle. Y al otro día temprano lo lleva con el mecánico y le dice, ¿sabes qué? El motor no sirve. No sirve. Si lo compraste, diles que te regresen tu dinero porque no sirve ese motor. Y le habla al que se lo vendió y le dice, oye, ¿sabes qué? Tú me defraudaste. El carro no sirve y tú sabías que no servía el motor y así me lo vendiste. Quiero que me regreses mi dinero. Y le dijo, ¿sabes qué? No puedo, ya me lo gasté. Y no se lo devolvió. Y ahora mi hermano anda tratando de arreglarle el motor a ese carro y volverlo a hacer trabajar. Pero muchas veces uno se siente defraudado y dice, no debí de haber comprado esto. Hermanos, quien diga que la iglesia no es importante, está diciendo que el sacrificio de Cristo fue en vano, que Jesús dejó el cielo y vino a este mundo, hermanos, a morir en una cruz de una forma terrible para pagar el precio por algo sin importancia, para algo que no valía, por una baratija. ¿Eso hizo Cristo? ¿Eso hizo el Señor? ¿Eso hizo Dios el Padre al mandar a su Hijo a este mundo? ¿A morir por algo que no vale nada? ¿Por algo que no tiene importancia? ¿Por algo que no tiene relevancia alguna para la vida de las personas en esta tierra? Por supuesto que no. Claro que no. Hermanos, el Señor, hermanos, no se equivocó. El Señor sabe perfectamente el valor tan grande que su iglesia tiene. Y de la misma manera lo vemos, o debemos de verlo, también nosotros. Y toda persona debiera de darle esa importancia. Otros textos, hermanos, en la Biblia también nos hablan de por qué fue importante la muerte del Señor. Dice en Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Cuando Cristo muere en la cruz, derrama su sangre y a través de esa sangre preciosa, las personas podemos tener la redención, el perdón, la limpieza de esos pecados que nos separan de Dios y nos llevan a la condenación. Podemos leer también en Mateo 26:28, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El Señor Jesús estaba aquí a unas cuantas horas de morir en la cruz y de derramar su sangre preciosa. Pero ese sacrificio, hermanos, tenía propósito. Gracias a ese sacrificio, a esa muerte, a esa sangre hermosa, usted y yo y toda persona en este mundo puede tener perdón de pecados y por lo tanto salvación y acceso a la vida eterna. Ahora bien, hermanos, si Jesús murió para salvar nuestros pecados o salvarnos de ellos, y al mismo tiempo la palabra de Dios dice que Cristo murió por la iglesia, la conclusión lógica es que la iglesia es parte esencial en la salvación del ser humano. Aunque algunos digan, no, la iglesia no salva. Quien salva es Cristo. Aunque algunos digan, no, la iglesia no es importante, lo importante es creer en Jesús, creer en Dios, y con eso uno ya es salvo. Si uno no pertenece a la iglesia, no importa.
Están muy equivocados en decir tales cosas. Muy equivocados. Si Cristo murió para remisión de nuestros pecados, y si la iglesia, hermanos, dice aquí, Cristo la compró con su sangre, con esa misma sangre preciosa, por lógica, la iglesia forma parte esencial en la salvación del ser humano. Por eso, hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo y como dice el apóstol Pablo, Él es su Salvador. Por algo dice ahí en el libro de los Hechos capítulo 2 que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Porque la iglesia y la salvación, hermanos, van de la mano. Nadie puede ser salvo si no forma parte de la iglesia. Nadie puede ser salvo, hermanos, si no ha sido añadido a la iglesia. Sí, hermanos. La iglesia de Cristo es el cuerpo de personas que han sido salvadas y compradas por medio de la muerte de Cristo, por medio del sacrificio de nuestro Señor. Eso es la iglesia, los salvados, las personas que han sido salvas de sus pecados y que en esta vida están trabajando, luchando, esforzándose en pro de la obra del Señor para un día recibir el galardón, la corona de la vida. ¿Cómo puede alguien decir que la muerte de Jesús es importante, pero que la iglesia no lo es? Hermanos, ese es un razonamiento totalmente absurdo. Si Cristo murió por la iglesia es sumamente importante. Sí. Y nosotros que formamos parte de ella debiéramos sentirnos así, hermanos. Formamos parte de algo sumamente valioso para Dios. Pero otra cosa, hermanos, y vamos a ver algo más práctico. La iglesia del Señor es de vital importancia y necesitamos formar parte de ella por la obra que la iglesia realiza. Sí. Y nosotros, hermanos, cuando formamos parte de la obra que la iglesia realiza, entonces, hermanos, somos grandemente bendecidos. Nosotros somos los que necesitamos formar parte de esa obra. Nosotros somos los que necesitamos ser partícipes de esas bendiciones que se derivan. Ahorita hablaba el hermano Chano en la oración acerca de la ofrenda, ¿verdad? Tenemos un privilegio nosotros al participar, al dar nuestra ofrenda. ¿Sí? Y así debemos de ver. Ser miembros de la iglesia de Cristo, hermanos, y formar parte de la obra que la iglesia realiza, hermanos, nos hace ser partícipes de grandes bendiciones de Dios. Por eso necesitamos ser partes de la iglesia. No podemos decir, yo no la necesito, yo no requiero estar en ella, yo no necesito formar parte activa de la iglesia del Señor. No, sí necesitamos. Claro que sí. La obra, hermanos, que realiza la iglesia, podemos decir, es la más importante del mundo. Más que cualquier institución. Es una obra espiritual y una obra de ayudar a las personas a tener una correcta relación con Dios. Sí. Ayudar a las personas en este mundo a encontrar el camino a la vida eterna, el camino a Cristo Jesús, el camino a la salvación, a perseverar en la doctrina del Señor. Hermanos, la obra de la iglesia está estrechamente relacionada con la salvación de las almas. Así que dígame usted si no es importante la obra que la iglesia realiza. En un sentido universal, la iglesia está compuesta por todos los salvos de todo el mundo. Es decir, hermanos, todos aquellos que por la obediencia al Evangelio han recibido el perdón de pecados y han nacido en la familia de Dios. En todo el mundo. ¿Sí? Tenemos hermanos aquí a nuestro alrededor, en las ciudades de alrededor, en otras ciudades más lejanas, en otros países y en todo el mundo. Y todos los que hemos obedecido al Evangelio y estamos perseverando fielmente, podemos decir, formamos la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Sin embargo, todo cristiano, hermanos, y eso es algo bien importante y tenemos que ser un poco prácticos para entender esta necesidad. Todo cristiano tiene también la necesidad de ser miembro de la iglesia en un sentido local. ¿Sí? En un sentido local.
De tal forma, hermanos, que podamos llevar a la práctica juntamente con otro grupo de personas, otro grupo de hermanos, la obra que la iglesia requiere hacer en este mundo. A lo largo y ancho, hermanos, del Nuevo Testamento podemos ver este principio básico de organización en la iglesia que el Señor estableció en este mundo. Él la compró, Él la edificó, pero la iglesia, hermanos, está organizada y regida y lleva a cabo la obra y el trabajo de una forma local, ¿sí? Cada congregación trabaja localmente en la obra que el Señor le ha encomendado. Podemos ver este principio de iglesia local en algunos versículos. Vamos a leer Hechos 8, versículo 1, por ejemplo, dice: y Saulo consentía en su muerte. Y dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Pero noten particularmente cómo se refiere aquí a la iglesia. En un sentido universal, todos los cristianos formamos parte de la iglesia del Señor, pero la iglesia se organiza localmente. Y en este caso dice aquí que hubo persecución contra la iglesia que estaba en la ciudad de Jerusalén. Allá había un grupo de hermanos, una iglesia grande, hermanos. Yo le calculo más de 10,000 personas. Pero era la iglesia de Jerusalén. Sí. Así como podemos hablar de la iglesia aquí en Odessa o la iglesia de Mabel y Myers de Odessa, la iglesia de Cristo en la ciudad de Jerusalén. Podemos ver en Hechos capítulo 13, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Es la misma iglesia de Cristo, hermanos, pero estamos viendo otra iglesia local. Primero en Jerusalén, ahora en Antioquía. Y dice que había ahí en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Y menciona algunos nombres: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ellos eran maestros y profetas en la iglesia que estaba en Antioquía. Podemos leer, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Es la misma iglesia. Y profesaban la misma doctrina, tenían la misma práctica, ¿sí? Creían en el mismo Dios, en el mismo Señor Jesucristo, y le adoraban de la misma manera y tenían la misma organización, y se enseñaba el mismo plan de salvación para las personas. Pero estos estaban en Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Sí? Los que componían la iglesia en Corinto eran exactamente la misma clase de personas que componían la iglesia en Jerusalén o la iglesia en Antioquía. En la carta a los Filipenses, capítulo 4 y versículo 15, dice el apóstol Pablo: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Dice, sino vosotros solos. Ninguna iglesia. ¿Cuántas iglesias hay? Hermanos, Cristo solamente tiene una iglesia. Pero aquí dice iglesias, sí, porque está hablando de la organización en un sentido local. La iglesia de Cristo en un sentido universal, hermanos, abarca todos los cristianos del mundo, pero en un sentido local se refiere a un grupo de miembros, de cristianos, que en una localidad específica llevan a cabo la obra del Señor, la obra que le ha encomendado Dios a la iglesia. La organización de la iglesia del Señor, hermanos, no es una organización internacional, ¿sí? Que tenga supervisores, que tenga obispos a nivel regional y que tenga una cabeza mundial. No, la única cabeza es Cristo de toda la iglesia, universalmente hablando.
Pero localmente cada iglesia tiene su propia organización con sus ancianos, sus obispos, sus diáconos, sus maestros, evangelistas. Y cada iglesia, hermanos, lleva a cabo su propia obra. Cada iglesia es responsable. La iglesia no le delega esa autoridad o esa facultad a alguna otra iglesia o alguna otra institución humana para que lleve a cabo el trabajo que le corresponde hacer a ella. ¿No? Y dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Había muchas iglesias en ese momento, muchas congregaciones, muchas iglesias de Cristo en diferentes pueblos y ciudades, pero dice Pablo, ninguna de ellas participó conmigo, colaboró conmigo en cuestión, hermanos, de sostenimiento económico para que Pablo pudiera predicar el evangelio. Dice, solamente ustedes. ¿Solamente quién? La iglesia en Filipos, solamente los filipenses. Note, hermanos, que aquí se distinguen las iglesias locales unas de otras. ¿Sí? Pablo habla en plural. Y solamente una iglesia hizo esta buena obra de ayudar económicamente a Pablo al principio de la predicación. Y fue la iglesia en Filipos. Mientras que otras iglesias no lo hicieron. No lo hicieron. Podemos leer en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Eran diferentes iglesias? En un sentido local, sí. En un sentido local de autonomía, sí. En un sentido local de que cada uno hacía su propia obra, sí. En un sentido universal era la misma iglesia del Señor. La misma iglesia de Cristo Jesús. La iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Tiatira, la iglesia en Sardis, la iglesia en Filadelfia, la iglesia en Laodicea. Hermanos, son las iglesias a las cuales se refiere aquí el apóstol Juan. Y cuando leemos las cartas y los mensajes dirigidos a cada una de estas iglesias de Cristo locales, podemos darnos cuenta que cada una tenía sus propias obras. Yo conozco tus obras, dice aquí el apóstol Juan, dando las palabras del Señor Jesucristo en este mensaje. Yo conozco tus obras. Sí. Cada una tenía sus propias fortalezas, por las cuales se le elogia y se le felicita y se le alaba. Y cada una, hermanos, también tenía sus propias debilidades. Aunque hubo 2 que no se mencionan, Esmirna y Filadelfia, no se dice nada malo acerca del trabajo que ellos hacían. Pero muchas sí tenían sus propias debilidades. Y además cada una también tiene su propio candelero que puede ser quitado, que puede ser removido, si esa iglesia se vuelve una iglesia infiel. Y es lo que vemos, hermanos, un principio muy básico en el Nuevo Testamento respecto a la iglesia de Cristo Jesús. Iglesias organizadas de forma local y cada una lleva su propia obra y cada una tendrá tal vez cosas que necesita ir corrigiendo y mejorando. Las iglesias locales, hermanos, existían desde el primer siglo. Y algo bien importante, cada iglesia local está compuesta de miembros individuales, ¿sí? Cristianos, fieles, miembros activos, ¿sí? Que participan, que colaboran, que son parte integral de la obra que la iglesia lleva a cabo en este mundo. Podemos ver, hermanos, cómo todas estas iglesias que hemos mencionado actuaron y trabajaron de forma independiente de las demás. Todas eran autónomas, todas tenían su propio gobierno local, todas tomaban sus propias decisiones y todas estaban formadas por individuos activos dentro de la congregación. Como veíamos, la iglesia de Antioquía tenía maestros, tenía profetas.
había hermanos que participaban en la predicación del Evangelio. Y en todo sentido, hermanos, los miembros que componen la iglesia local son, de alguna manera, hermanos, los que en conjunto llevan a cabo esta obra que la iglesia necesita realizar. En Hechos 9, verso 31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias. Dice Hechos 16:5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día, cada día. Hermanos, esto es bien importante. Ahora bien, esta diversidad de iglesias deberían de regirse y gobernarse por la misma cabeza que es Cristo Jesús. De tal manera que todas deben de seguir las mismas reglas. Todas estas iglesias que se habla aquí en el Nuevo Testamento, que se acrecentaban y que eran edificadas, todas las iglesias deben tener la misma cabeza y deben seguir las mismas reglas, los mismos mandamientos, las mismas leyes en cuestión de doctrina. Sí. Cada una hará sus propios arreglos, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la conveniencia, ¿verdad? Arreglos que sean cuestión de opinión, digamos así. Pero en cuestión de doctrina, todas las iglesias del Señor debemos de creer lo mismo. Y debemos de seguir la misma cabeza, la dirección que es la que da Cristo Jesús. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, dice Pablo, haced vosotros, y está escribiendo este mensaje a la iglesia de Corinto, y les dice: haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Que la enseñanza en la cual iba a perseverar, la doctrina, hermanos, en la cual iban a perseverar, los mandamientos que iban a seguir, los hermanos de Corinto tenían que ser exactamente los mismos que se habían dado a las iglesias de Galacia. ¿Así? Galacia era una provincia romana de Asia Menor, en el sur de Asia Menor. Y había muchas ciudades, hermanos, por ejemplo, Listra, Derbe, Antioquía, eran ciudades de Galacia. Y allí en esos pueblos, hermanos, donde había una iglesia fiel, Pablo había dado la instrucción en cuanto a la ofrenda, que cada primer día de la semana, como hoy domingo, cada uno de los hermanos que componían la iglesia en cada ciudad, pusieran aparte algo, según hubiesen prosperado. Y esa instrucción lo dio en las iglesias de Galacia, y ahora Pablo está dando la misma instrucción a la iglesia de Corinto. Podemos ver, hermanos, cómo las iglesias, independientemente que estemos separados por las distancias, por las fronteras, todas los que formamos parte tenemos que ser dirigidos por la misma cabeza, que es Cristo Jesús. La enseñanza de Cristo y la enseñanza de los apóstoles, hermanos, debe ser lo que hoy en día nos dirija a nosotros y nos rija en la iglesia del Señor. La iglesia de Corinto, hermanos, debía hacer lo mismo que se había mandado en las iglesias de Galacia. Hermanos, la iglesia no tiene autoridad ni tiene facultad para legislar. Uno como iglesia local no puede decir: bueno, vamos a levantar la ofrenda los días miércoles. ¿Por qué no? Porque no tenemos como iglesia la facultad de establecer leyes por las cuales nos vamos a regir. Si Dios ha establecido la ley y ha establecido el mandamiento que sea el primer día de la semana, cuando nosotros pongamos aparte la ofrenda, nosotros no podemos cambiar tal cosa. No. En el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos las órdenes y enseñanzas que el Señor y los apóstoles han dejado para todas las iglesias locales, para que las guardemos y para que las obedezcamos, para que perseveremos en ellas. Dejar de perseverar en la doctrina de Cristo, hermanos, es dejar de ser una iglesia del Señor. Establecer nuestras propias leyes o seguir una cabeza humana, una organización humana,
una dirección humana en vez de seguir la dirección de Cristo, hermanos, es dejar de ser iglesia de Cristo fiel. Es perder el candelero. Sí. Así que es bien importante, hermanos, la obra que la iglesia recibe en conformidad a la cabeza que es Cristo, y que nosotros formamos parte integral del trabajo que la iglesia necesita hacer. Cada iglesia local, hermanos, debe de tener un fondo económico para llevar a cabo actividades que el Señor le demanda. Esto es algo muy importante, y de ahí nosotros también tenemos parte. Decía el hermano Charlie, lo repito, es un privilegio el poder dar nuestra ofrenda el día del Señor. Y es un privilegio, hermanos, porque nosotros nos beneficiamos a través de las bendiciones de Dios, y también, hermanos, porque podemos ser partícipes en la obra que la iglesia realiza como tal. Por ejemplo, el ayudar a los santos en necesidad. Dice en la segunda a los Corintios capítulo 9, versículo 1 y 2, dice: en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Hermanos, a la administración para los santos. En la palabra de Dios, en la carta a los Corintios, primera carta, segunda carta, y otros textos en el libro de los Hechos, encontramos enseñanza cómo la ofrenda debe de ser utilizada para ayudar a los santos que están en necesidad. Es parte de la obra que la iglesia realiza. Cuando tenemos entre nosotros hermanos que están pasando por alguna situación difícil, por alguna situación de necesidad, ¿sí?, alguna situación que ellos con sus propios recursos no pueden solventar, la iglesia debe de ayudar. ¿Sí? La iglesia ayuda. ¿Y de dónde va a ayudar la iglesia? De este tesoro que es la ofrenda. Para eso se utiliza. Y nosotros como individuos, como miembros activos de la iglesia local, cuando aportamos nuestra ofrenda, nosotros recibimos bendición de Dios y también tenemos parte, ¿sí?, en esa benevolencia que se realiza, que se lleva a cabo. Hermanos en la iglesia local muchas veces pueden pasar por alguna necesidad de enfermedad de otro tipo, o también puede ser que hermanos en otro lugar, en otra ciudad, en otro pueblo, también estén pasando por alguna situación similar, y si nosotros contribuimos de la ofrenda, hermanos, estamos haciendo una obra que el Señor demanda. Y Pablo aquí está animando a los hermanos de Corinto a que sigan el ejemplo de los hermanos de Acaya, que ya desde un año atrás ya tenían preparado ese donativo, esa ayuda que iban a enviar a los hermanos allá en Jerusalén, que estaban pasando por una necesidad muy grande. Sí. Pero ya tenían allí ese tesoro, hermanos, que iba a ser utilizado con ese fin de ayudar a los santos en necesidad. El apoyar la predicación del Evangelio también es algo muy importante que se lleva a cabo por medio, hermanos, del fondo económico que la iglesia local administra. Dice en la segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 8, dice Pablo: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. De alguna manera Pablo está diciendo a los hermanos en Corinto: yo debí de haber sido sostenido por ustedes para trabajar entre ustedes y predicar entre ustedes, pero no lo hice así. Yo recibí de otras iglesias salario para trabajar aquí con ustedes en Corinto. Pero podemos ver, hermanos, cómo es un mandamiento de Dios y es una forma en la cual la ofrenda se utiliza de acuerdo, hermanos, a la enseñanza que tenemos en el Nuevo Testamento, para proveer ayuda económica para aquellos que predican el Evangelio de Jesucristo. No solamente localmente, sino en otros lugares también, como Pablo mismo se beneficiaba también de la ayuda que otras iglesias, menciona, le hacían llegar. Hermanos, para estar constantemente realizando esta obra es muy importante que la iglesia mantenga un ingreso regular y fondos suficientes para este tipo de necesidades.
Ahora bien, ¿cómo la iglesia puede tener estos fondos? ¿Y cómo puede hacer este trabajo si no es por medio de los miembros que la componen? ¿Cómo? No hay otra forma, hermanos. Como individuos tenemos tal responsabilidad. Y regularmente, como dice la Biblia, cada primer día de la semana. De tal forma que cuando haya la necesidad tenemos fondos. De tal manera, hermanos, que cuando haya un hermano, una familia, cristianos que estén pasando por alguna situación difícil, tengamos los fondos para ayudar. ¿Sí? Cuando haya necesidad de ayudar en cuanto a la predicación del Evangelio, tengamos los fondos para hacerlo. Y para que haya ese tesoro, hermanos, necesitamos nosotros cada primer día de la semana, regularmente, hermanos, estar participando en esta obra. Es un privilegio, hermanos. Y no es una necesidad que la iglesia tiene de nosotros necesitamos. Es una necesidad que nosotros debiéramos de sentir, el poder participar, porque es un privilegio y bendición hacer este trabajo. Si entendemos el valor y la importancia de ser miembros de la iglesia, hermanos, de ser miembros de la familia de Dios, de estar en el reino de Cristo, de formar parte de ese cuerpo del Señor, hermanos, no debiera de ser difícil para nosotros ser responsables y ser activos en este aspecto. De lo que nosotros hayamos prosperado, como dice el Señor, del cheque que recibimos, de las ganancias de nuestro negocio, de los ingresos que tenemos, debemos apartar algo y ponerlo en la ofrenda cada primer día de la semana. Y este dinero, hermanos, ahora pasará a ser administrado por los ancianos de la iglesia y será utilizado para estos fines tan importantes. En eso usted y yo tomamos parte. Pero también, hermanos, la iglesia trabaja unida, ¿sí? Trabaja unida. Y en ese sentido, cada uno individualmente debemos estar conscientes que debemos formar parte activa de ello. Una iglesia local debe de trabajar unida en muchos aspectos. De ser posible, hermanos, debe hacer planes en cuanto a cómo los miembros pueden involucrarse para llevar a cabo estas actividades y para llevarlas a cabo de la mejor manera posible. Por ejemplo, hermanos, el enseñar la palabra de Dios a las personas, a los perdidos. En la primera a Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice Pablo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y dice columna y baluarte de la verdad. Es el apoyo, es el cimiento, es el sostén de la verdad en este mundo. La iglesia de Cristo Jesús, la iglesia del Señor. Si alguien debe de fomentar, si alguien debe de propagar, si alguien debe, hermanos, de predicar, de anunciar la palabra de Dios, la verdad del Evangelio, es la iglesia. Sí. Es la iglesia del Señor. En la primera a Tesalonicenses podemos ver el ejemplo de una iglesia local, la iglesia de Tesalónica, y dice Pablo, porque partiendo de vosotros, note usted, ha sido divulgada la palabra del Señor. ¿Sí? De ustedes ha salido, de la iglesia en Tesalónica, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todos los lugares. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, dice Pablo. Una iglesia activa. Una iglesia, hermanos, donde sus miembros llevan a cabo esta obra tan importante. Sí. Predicar la palabra de Dios, hermanos, es algo necesario porque se requiere para poder salvar almas. Una alma para ser salvo necesita oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y todos en la iglesia local debemos de tener el mismo pensamiento. Los que componemos la iglesia de Cristo, digamos aquí en la iglesia de Maybell y Myers, debemos de tener la misma meta, el mismo fin de hablar a todos las buenas nuevas de salvación. De una u otra manera debemos tomar parte activa en esta obra, que es parte de la iglesia del Señor. La iglesia debe de brindar oportunidades para adorar a Dios también.
Los domingos, que es el día del Señor, hermanos, adoramos a Dios. Sí. Y la iglesia brinda la oportunidad para que sus miembros puedan hacerlo. Adoramos a Dios al tomar la Santa Cena. Sí. Al hacerlo, hermanos, y recordar con gratitud el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz, al meditar en ello, al estar nuestro corazón y nuestros pensamientos centrados en esos momentos en que el Señor Jesucristo daba su vida por nosotros, hermanos, adoramos a Dios. Cuando depositamos nuestra ofrenda con alegría y sencillez de corazón, estamos adorando a Dios. Al cantar, al orar, con el espíritu y con el entendimiento, estamos adorando a Dios. Al escuchar la palabra del Señor que está siendo predicada y al oírla con reverencia y respeto, estamos adorando a Dios. Y la iglesia, hermanos, en sus reuniones provee a sus miembros la oportunidad para que adoren a Dios de todo corazón. Dice en la carta a los Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La iglesia local establece horarios de reunión para que la iglesia esté allí congregada, para que adore a Dios, para que se edifique con su palabra, para que reciba el beneficio de estar juntos sirviendo al Señor. Y la iglesia local, hermanos, provee este medio, esta forma de adoración a Dios. Esto es bien importante, hermanos. Si nosotros realmente queremos recibir la herencia de la vida eterna, es de vital importancia que formemos parte activa de la iglesia de Cristo Jesús. Que seamos miembros responsables que se congregan juntamente con sus hermanos en la iglesia local a la que pertenece, que juntos adoren a Dios, que juntos, hermanos, anuncien las buenas nuevas del Evangelio, que juntos, hermanos, participen en la obra de benevolencia y de ayuda a los santos y de predicar el Evangelio en otros lugares, como iglesia local. Que tomemos nuestra responsabilidad, que asumamos nuestros deberes como miembros de la iglesia. Hermanos, todo esto es bien importante. Hay muchas cosas que como individuos debemos hacer, pero como iglesia, como miembros de ella, tenemos que formar parte también. En Efesios capítulo 4, versículo 16, dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como iglesia de Cristo, como iglesia fiel, como iglesia local, como miembros de esa congregación, hermanos, tenemos responsabilidad de edificar, de instruir, de animar a nuestros hermanos, aún hermanos también. La disciplina forma parte de la obra de la iglesia local. Sí. Y eso es parte vital de la iglesia. No solamente el que recibe, hermanos, la ayuda en ese sentido de instrucción, de edificación, hermanos, de ánimo, se beneficia, sino también quien la da. Quien la da. Yo me he sentido muy contento estos días que hemos recibido llamadas de nuestros hermanos. El hermano Andrés Urbina es uno de ellos, que constantemente está hablando a los hermanos. ¿Sí? Para saludar, para ver cómo están, ¿sí? Para animar, ¿sí? Y otros hermanos y hermanas que nos han hablado a nosotros, y yo me siento tan contento, me siento tan orgulloso, ¿verdad?, de formar parte de una iglesia así. Hermanos que nos preocupamos unos por otros. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La edificación no solamente se recibe a través de una clase bíblica, a través de un sermón, a través de una enseñanza, que claro que hay edificación, pero hermanos, simplemente el preocuparnos los unos por los otros.
Simplemente el enviarnos un mensaje de texto, dándonos ánimo, llamadas. Yo estoy seguro que nuestra hermana Lola estos días seguramente recibió muchas llamadas y apoyo de los hermanos. Eso es parte, hermanos, de la vida de una iglesia de Cristo. Y debemos sentirnos orgullosos de poder participar, de acuerdo, hermanos, a nuestra actividad y a nuestra capacidad, participar, hermanos, en lo que ayude en la edificación y en la obra de la iglesia local. Esto es algo, hermanos, maravilloso. La iglesia en la mente de Dios, hermanos, no era que simplemente fuéramos un grupo de hermanos, sino que fuéramos un grupo de hermanos ordenados y organizados para adorar a Dios y para trabajar juntos como iglesia local, como iglesia. Un grupo de personas se puede organizar para muchas cosas, ¿sí? Para organizar un club social, tal vez, para organizar alguna sociedad deportiva, alguna asociación civil. Pero la idea de Dios es que un grupo de personas se asocie, hermanos, como iglesia local. Y como iglesia local quiere decir que lleva a cabo la obra que le corresponde como iglesia. Como iglesia. La edificación, la instrucción, como decía, aún la disciplina de los miembros, la adoración a Dios, la predicación del evangelio. Hermanos, tantas cosas que como iglesia todos debemos de formar parte activa de ello. Si usted considera ser un hijo de Dios como algo importante, si para usted es muy necesario el que Dios le considere como un hijo y parte de su familia, entonces de la misma manera y en la misma proporción para usted debe de ser importantísimo ser miembro de la iglesia de Cristo. Y cuando digo ser miembro de la iglesia de Cristo no me refiero simplemente en un sentido universal, sino en un sentido local también. En un sentido local, donde usted sea activo, donde usted sea responsable, donde juntamente con otros haga su trabajo y haga su parte para llevar a cabo la obra de Dios. ¿Qué Él espera que realicemos? Debe de ser sumamente importante para usted. Hermanos, la necesidad de ser miembros de la iglesia de Cristo se ve en el sentido de responsabilidad y en la necesidad que tenemos de formar parte de la obra que la iglesia realiza. Gracias, hermanos. Gracias por su atención a este mensaje. Que Dios les bendiga grandemente y ojalá que haya sido de ayuda para cada uno de nosotros.